Hola a todos, bienvenidos a AutoExpert Latam. Soy Sergio Orjuela y les doy la bienvenida a nuestra primera cápsula de Expert Tips del año 2021. Vamos a hablar de lo siguiente y es que contar con unas llantas bien infladas pues será crucial para nuestro vehículo, dado que de esto depende la estabilidad que podamos sentir a la hora de tomar curvas a alta velocidad en carretera. Veremos afectadas las distancias de frenado y obviamente la seguridad en términos generales. Vamos a aclarar algo, y es que el peso del vehículo no es soportado por las llantas, sino por la presión del aire que se encuentra dentro de las mismas. Es por esto que, como una opción, en algún momento muchos de ustedes se habrán preguntado o habrán escuchado, ¿qué tal si cambiamos el aire convencional por nitrógeno dentro de las llantas? El día de hoy en Expert Tips vamos a hablar sobre las ventajas, las desventajas, los pros, los contras, los mitos, las muchas mentiras que se han construido alrededor del uso de este especial gas. A todos ustedes les doy la bienvenida. Contamos con una flamante Hyundai Tucson que me han seguido como modelo para este video. Espero que lo disfruten y podamos aprender muchísimo de esta cápsula. Bienvenidos a todos. Si vemos en algún momento un vehículo como este que cuenta con tapaválvulas de color verde, esto será una seña de una convención establecida internacionalmente. Ese tapaválvulas verde nos indica que la llanta contiene en su interior nitrógeno y no aire convencional. El nitrógeno es un gas puro presente en el aire. De hecho, un 78% del aire que respiramos es nitrógeno. Apenas un 21% es oxígeno, un 0.03% corresponde a dióxido de carbono, un 0.94% corresponde a argón y apenas un 0.00123% corresponde a neón. En ese orden de ideas debemos aclarar que el nitrógeno no tiene humedad y por lo tanto no se generará humedad en la carcasa interna de la rueda. Estos vapores de agua cambian de comportamiento con el calor a medida que aumenta la temperatura por el rodamiento y el rozamiento de la llanta con asfaltos muy calientes. Debemos tener muy en cuenta que las llantas cambian de forma al girar sobre la calle, al pisar la calle. La llanta no es totalmente redonda cuando pisa la calle, dado que se genera un aplanamiento en la parte inferior, consecuente con el peso total del vehículo y en la medida en que no se encuentra a la presión indicada por el fabricante. Vamos a tener en cuenta que al no tener humedad, el nitrógeno al no tener humedad y no generar vapor de agua dentro de la llanta, pues esto evita que los metales se oxiden. Estoy hablando no de rines especialmente fabricados en aluminio como en este caso, sino en rines de chapa metálica que sean susceptibles a oxidarse internamente. El uso de nitrógeno ayuda a que los cauchos no se deformen a largo plazo, dado que al ser un gas frío no se va a contraer y la presión interna será constante por más tiempo. Esto será una gran ventaja, especialmente si circulamos en zonas muy cálidas o en zonas donde los pavimentos alcancen temperaturas muy elevadas. Las moléculas del nitrógeno no se expanden, no hay deformación en la banda de rodamiento de la rueda ni en los hombros de la llanta, que son los laterales de la misma. Es importante mencionar algo y es que hay una serie de detalles que afectan condiciones muy especiales de conducción. Vamos a poner dos ejemplos. Uno, un vehículo de Fórmula 1 y dos, camiones de carga pesada. En el primer ejemplo, un vehículo de Fórmula 1 obviamente va a circular a muy altas velocidades. En muchos de esos casos, la temperatura de los neumáticos subirá por encima de los 80 o de los 100 grados centígrados. En estos casos será muy importante utilizar un gas que mantenga una temperatura estable y que garantice que las moléculas internas no van a cambiar de comportamiento, porque esto va a afectar la estructura interna de la rueda y consecuentemente con esto el comportamiento del vehículo.
Algo similar sucede en los camiones, en donde a plena carga pues se va a someter a unos rangos de temperatura mucho más elevados las ruedas y es por esto que se recomienda en estos casos tan específicos de funcionamiento el uso del nitrógeno. Hay una serie de beneficios claros, pero también poco funcionales. No es cierto que el nitrógeno aumente la adherencia de la rueda sobre el piso. Mantiene la pisada exacta e ideal porque la presión interna siempre será la misma, pero el desgaste no mejora en condiciones o en altos porcentajes con respecto al uso de aire. Hay una serie de mentiras. La mentira más recurrente es que mejora la estabilidad y la calidad de rodaje. Es mentira que aumenta la vida útil de la llanta, porque la vida útil de la llanta depende es de que utilicemos las mismas a la presión indicada por los fabricantes. Tampoco vamos a decir que sea cierto que se reduzca la temperatura interna de la llanta. Hay una serie de desventajas como que, por ejemplo, la disponibilidad de este gas es limitado, especialmente en zonas remotas o en zonas alejadas de las grandes ciudades. La segunda es el costo de llenado. Mientras en Colombia llenar una llanta con aire convencional puede estar entre los 500 y los 1000 pesos, el llenado de las cuatro llantas con nitrógeno puede acercarse a los 15.000 pesos. Es importante que estos gastos no son justificables de acuerdo a los beneficios de los cuales hemos hablado hasta el momento. No podemos dejar de lado también que una de las desventajas es la pérdida del efecto si llegamos a sufrir un pinchazo o una pérdida de presión. Si tenemos nitrógeno dentro de esta llanta y requerimos rellenarla con aire convencional, pues obviamente se va a presentar una pérdida del efecto con el que se contaría o se gozaría si la llanta tuviese el 100% teórico de nitrógeno contenido en su interior. A todos ustedes les doy las gracias por la atención puesta en esta información. Los invito a que compartan, a que difundan, a que pregunten, a que escriban en nuestras redes sociales. Y por qué no, si les llamó la atención la información contenida en este video, activen la campanita, denos like y de esta manera poder seguir compartiendo esta información tan provechosa con el mundo automovilista. A todos ustedes, muchas gracias y un feliz día.